El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Silvia Corso. Muy buenas noches, bienvenidos a Veredicto, el programa de los grandes debates nacionales aquí en el Canal 1. Cada semana los más importantes temas de la actualidad nacional son analizados por expertos o por sus propios protagonistas quienes actúan aquí como fiscales o defensores. Y esta semana nos vamos a ocupar de un tema que tiene grandes implicaciones sociales y sobre el cual la Corte Constitucional ha dicho que el Congreso de la República debe legislar antes del 20 de junio de este año. Se trata del matrimonio entre personas del mismo sexo y sobre este tema les vamos a dar ahora algunos argumentos que van a servir para el debate de esta noche. La aprobación del matrimonio entre homosexuales por los senados francés y uruguayo revivieron un tema que, de no tener una legislación clara para el 20 de junio, permitirá que los notarios del país decidan si solemnizan o no estas uniones. Para los opositores, estas son contrarias a la naturaleza humana, inconstitucionales y atentan contra las tradiciones que predica casi un 85% de la población. Quienes las defienden dicen que el Estado debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad y sus derechos civiles, independiente de su sexualidad. Este será el debate de esta noche y ustedes dictarán el veredicto. Así que debe tener validez el matrimonio entre personas del mismo sexo en Colombia. Esa es la pregunta de esta noche sobre la cual ustedes van a emitir su veredicto. Van a hacerlo a través de nuestra página de internet, solo sobre nuestra página de internet www.veredicto.tv, pero también pueden dejarnos sus opiniones en nuestro fanpage de Facebook y en nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Voy a presentarles a los protagonistas de esta noche, al fiscal y al defensor. El fiscal es el doctor Gilberto Alzate Cardona, abogado litigante en Derecho de Familia y también consejero de parejas, especializado en Derecho Constitucional y Derecho de Familia y profesor universitario de esta cátedra. Muy buenas noches, doctor Alzate, bienvenido. Silvia, buenas noches, me da gusto saludarla a usted y a toda la audiencia. Bien, y nuestra defensora esta noche es la doctora Elizabeth Castillo. Ella es defensora de los derechos de la comunidad LGBT, estamos hablando de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, abogada especialista en derechos sexuales y reproductivos, coordinadora del grupo de madres lesbianas en Bogotá desde hace 10 años y experta en temas referidos a violencia de género. Muy buenas noches, doctora Castillo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, comencemos. Entonces, primero va a tener la palabra nuestro fiscal, el doctor Gilberto Alzate, que tiene serios reparos a que las personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio. Así que le invito a que nos exponga sus argumentos. Más adelante él nos va a presentar a su testigo y le digo también a nuestra defensora que puede en algún momento, si usted lo considera conveniente, objetar sobre las preguntas hacia el testigo y usted va a tener la oportunidad de contrainterrogar. Así que lo escuchamos, adelante. Gracias, Silvia. Primero que todo, pues un saludo al jurado. Y a todas las personas que ven este importante programa. Primero que todo, quiero manifestar que yo no soy radical, no soy fundamentalista, no soy homofóbico, todo lo contrario, soy respetuoso básicamente de los derechos de las personas, soy demócrata. Así las cosas, por consiguiente, con un profundo respeto hacia los homosexuales, existen, a mi juicio, múltiples razones por las cuales una sociedad, y particularmente el Estado colombiano, si es responsable, si es inteligente y si es temeroso de Dios, ¿cierto?, no debe aprobar una ley en donde las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio. Una de esas razones son varias razones, tengo razones antropológicas, razones sociológicas, razones históricas y razones que tienen que ver con la prevalencia de los derechos de los niños. En cuanto a este tema, es bien claro que uno de los fines del matrimonio es la procreación con el propósito de que se perpetúe la especie, de que se conserve la raza humana. La norma jurídica recoge la realidad social, recoge la verdad, recoge las relaciones entre las personas y resulta que la realidad social, las relaciones que hay entre las parejas del mismo sexo con respecto a los heterosexuales o a un hombre o una mujer son diferentes, de tal manera de que las parejas del mismo sexo necesitan una norma jurídica o un articulado diferente a el de las parejas
heterosexuales. Doctor Alzate, una pregunta que le tengo. Usted dice que uno de los principales fines del matrimonio es la procreación, pero hay parejas heterosexuales que deciden no tener hijos, no procrear. Claro. No necesariamente las parejas heterosexuales que se casan también deciden tener hijos o procrear o preservar la especie. Y no todas las personas o pueden son lograrlo. homosexuales, ¿no? O sea, no todas las parejas decidirían ser homosexuales en caso de que se apruebe el matrimonio. ¿Cómo ve usted eso? En cuanto a la primera parte, pienso básicamente que la regla general es el tener hijos. Existen excepciones, precisamente excepciones que confirman la regla, ¿cierto? De tal manera de que para esas excepciones, pues hay tratamientos diferentes. Por ejemplo, las parejas que deciden no tener hijos porque no lo quieren hacer desde el punto de vista natural, ¿cierto? Existe el tema de la adopción. Digamos que esa es una de las soluciones, o se pueden quedar solos. Pero la regla general, ejemplarizante, como modo social, ¿cierto?, es el tener hijos. Y es la perpetuación de la especie, o sea, se traduce en la perpetuación de la especie. Desde el punto de vista histórico, el matrimonio ha funcionado perfecto, ¿cierto?, y con mucha eficacia. Y por eso estamos aquí. ¿Se imagina usted que antes de Cristo, por ejemplo, se hubiera adoptado el tema de las parejas homosexuales que accedieran al matrimonio y como modelo ejemplarizante? Yo creo que la especie humana se hubiera terminado ya. Bien, doctor, le voy a proponer que escuche una pregunta que tenemos para usted del profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Nacional, el doctor Daniel Verástegui. Correcto. Teniendo presente que en los países donde se ha aprobado el matrimonio igualitario, se reducen los crímenes de odio y la discriminación hacia las personas con orientación sexual diversa, y teniendo presente también que ir en contra del matrimonio igualitario puede ser un prejuicio social, ¿qué alternativas tiene usted o propone usted para que la sociedad colombiana también sea una sociedad más respetuosa con las personas homosexuales o bisexuales? Muy buena la pregunta y me da la oportunidad para ratificar lo que decía al comienzo. Para mí básicamente la opción, ¿cierto?, por una parte es lo que dijo la Corte Constitucional, que hay que establecer una regulación para las parejas homosexuales diferentes que para las parejas heterosexuales, la cual es el matrimonio. Y digamos que lo otro es la revolución de las obligaciones y las virtudes del ciudadano. Aquí tenemos que respetar al otro. Yo amo profundamente a los homosexuales, pero no estoy de acuerdo con sus prácticas, ¿cierto? La respeto. Aquí, digamos que el presupuesto indispensable es el respeto por el otro. Si hay respeto por el otro y si las personas son conscientes del cumplimiento de las obligaciones, entonces se van a realizar los derechos. Y así vamos a tener una sociedad pacífica, una sociedad tranquila, una sociedad que base toda su vivencia en la confianza y en el amor. Bien, ¿nos quiere presentar a su testigo, por favor, doctor Alzate? Sí, claro. Tengo el gusto y el honor de presentar a la doctora Clara Lucía Sandoval. Ella es concejal de Bogotá y es una persona que se ha dedicado de manera singular y profunda a estos temas. Por favor, doctora Clara Lucía, pase al frente. Ella es concejal, actualmente hace parte de la Comisión de Gobierno. En el 2012 fue presidenta precisamente de esa comisión y es pastora de la Iglesia Cristiana G12. Bienvenida, muchas gracias y bueno, es toda suya, doctora Alzate. Gracias. Bueno, doctora Clara Lucía, aquí hay un tema muy importante y es la jurisprudencia de la Corte Constitucional y particularmente la sentencia C-577 del 2011. ¿La Corte Constitucional en esa sentencia equiparó las parejas homosexuales con las heterosexuales? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro precisamente es la sentencia. La sentencia fue muy clara al decir que no era igual el matrimonio entre una pareja heterosexual y una pareja homosexual, cosa que se ha venido, digamos que, confundiendo, digamos, a la opinión en ese sentido. La Corte, yo me voy a permitir leer textualmente lo que dice: no hay un imperativo constitucional de darles tratamiento igual. Existen diferencias entre las parejas heterosexuales y las homosexuales, ya que a causa de la no semejanza
semejanza de supuestos, es improcedente la analogía total. Eso dice la Corte Constitucional. Entonces lo que tiene que quedar claro para todos los ciudadanos es que la Corte misma, en el estudio profundo que hace, dice, bueno, el matrimonio como está en la Constitución es entre un hombre y una mujer y ese tiene una especial protección. Y ya, si se quiere regular una institución, un contrato para la protección de unos derechos, es un contrato diferente, pero el matrimonio entre un hombre y una mujer es diferente y merece una protección especial. Tanto así que la Corte aún advierte al Congreso que dentro de ese trabajo que tiene que hacer legislativo no puede llegar a equiparar de manera igual el matrimonio homosexual con el matrimonio heterosexual. Tanto así que en la sentencia nunca nombra la Corte el matrimonio homosexual, sino dice un vínculo contractual distinto al matrimonio y declara exequible el artículo 113 del Código Civil que dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Bueno, doctora, no sé si usted conozca el proyecto de ley que ha venido cursando trámite en el Congreso de la República, el cual en este momento ya tiene ponencia para primer debate en la Comisión Primera Constitucional Permanente. Y con gran sorpresa me encontré en la exposición de motivos la siguiente frase: sin embargo, a pesar de lo prescrito en la Constitución Nacional, es evidente que existen en el ordenamiento jurídico normas que se tornan contrarias al orden normativo superior, creadas en un contexto preconstitucional ajeno al Estado de Derecho, como es el caso del artículo 113 del Código Civil y los que se desprenden del mismo. Es decir, aquí el Senado de la República le está diciendo a Colombia de que la Corte Constitucional, ¿cierto?, ha dicho que el artículo 113 es contrario a la Constitución Política. No, ¿Qué opina sobre ese tema? La Corte fue supremamente clara y la Corte dijo el artículo 113 es exequible, el artículo 113 está conforme a la Constitución y cualquiera que diga que eso, por ejemplo, que está dentro de los proyectos es una gran mentira. Es más, yo creo que aquellos congresistas que hicieron ese proyecto saben que eso es mentira. Y muchos de ellos saben que eso es inconstitucional y que si es demandado la Corte la va a tumbar, pero lo hacen porque eso representa para ellos, digamos, que puede ser votos o puede significar que aparentemente se muestran muy liberales, pero le están mintiendo a los colombianos, porque la Corte lo que dijo fue todo lo contrario. O sea que, perdón que la interrumpa, ese es un proyecto que está destinado al fracaso. Es un proyecto inconstitucional. Esa es una respuesta que no se puede dar, no la puede dar usted, no la puedo dar yo. Tendremos que esperar a que el Congreso... Es un proyecto inconstitucional. Dar una opinión, inconstitucional. doctora, porque hay una diferencia entre inconstitucional e inexequible. Inconstitucional es cuando un ciudadano... Inconstitucional es cuando un ciudadano o cualquier persona cree que es contrario a la Constitución. Perdón, vamos a hacer esto en orden. ¿Cuál es la objeción, doctora? Que esa respuesta no la podemos dar, ni ustedes ni nosotros. Pero podemos opinar. Ahora, es que aquí estamos opinando y estamos haciendo un debate. Lo que usted quiere explicar, doctora Alzate, es la diferencia entre inexequible e inconstitucional. ¿Lo explico? Sí. Inconstitucional es cuando una persona, ¿cierto?, piensa que una norma es contraria a la Constitución, e inexequible es cuando la Corte Constitucional declara la norma contraria a la Constitución. ¿Y cuál es su pregunta, ¿cierto?, para la testiga? Entonces, mi pregunta es simplemente, ¿qué opina ella como ciudadano respecto de este proyecto, habida cuenta de ese tema de la Corte Constitucional, de que si ese proyecto está destinado al fracaso como inconstitucional? Sí. Bien, simplemente aquí, doctora, me parece que una opinión, nadie puede proyectar eso, pero nadie pues, lo sabría, ¿cuál es pero su opinión al digamos respecto? que en nuestro sentir sí, debería ser así, si el congresista realmente lo que quiere es cumplir la sentencia de la Corte, ese proyecto no lo podría aprobar los congresistas como está, porque está basado, digamos que en una mentira, en el sentido en que dice es que la Corte nos dijo que debemos legislar acerca del matrimonio homosexual, empezando porque la Corte dijo no, para protección de unos derechos, créenle un vínculo, pero que no se va a llamar matrimonio. ¿Por qué? Porque cogió el artículo 42 y dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y eso se respeta y no se toca. Tanto no lo nombró que además le puso límites y dijo, nadie puede llegar a afectar. Ese nuevo vínculo que puedan crear no puede llegar a afectar un vínculo que es el matrimonio. Parte del artículo 42 en 2 y dice, bueno, una cosa es el matrimonio y es la familia y otra cosa es que se toma textualmente de una O, dice, o la voluntad de formarla. Entonces dice, bueno, pero la familia sí puede ser por
por unos lazos afectivos entre dos personas, pero fíjate que ni siquiera es exclusivo de los homosexuales, dice entre dos personas y no aclara. Entonces puede ser dos tíos que tienen la decisión de hacer un contrato y formar una familia. Dos tíos que se casan según esa lógica. No, que se casan no, porque es que no se pueden casar. Los únicos que, digamos, que viven juntos es que ahí es el punto donde dice la familia está conformada en muchas formas. Y realmente y desafortunadamente la Corte desbarata el concepto de familia y ahora cualquiera que vive con otro y que tiene un compromiso puede decir, entonces nosotros somos familia y ya. Y si le preguntamos a los colombianos si es igual, los colombianos el 80% van a decir no es igual. Si le vamos a preguntar si está de acuerdo con que las personas homosexuales hay que agredirlas o son perversas y malvadas, van a decir no, por supuesto que no, como todos nosotros. Nosotros respetamos y nadie va a estar de acuerdo con eso. Tiempo ya para las preguntas de la Fiscalía. Muchas gracias, doctora Alzate. Ahora sí, doctora Castillo. Gracias.